El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus, reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús con nuestra hermana Norbiliana Martínez, para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre la palabra que se proclama en la Santa Eucaristía de este domingo, que es el quinto del tiempo de Cuaresma del año 2023. Estamos ya prácticamente a una semana del inicio de la Semana Santa, con el Domingo de Ramos. Dentro de 8 días es cuando comienza la celebración de la Pasión del Señor, que concluye con lo que se llama el Triduo Pascual, la resurrección de Jesucristo al tercer día de haber sido sepultado, según recordamos año con año. Comenzamos levantando nuestras manos al cielo para darle gracias a nuestro Padre Celestial por todo su amor, por su misericordia, por su fidelidad, que nos permite estar aquí en este programa con ustedes, hermanas y hermanos. Le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades, por mis pecados, y le pido el auxilio y la ayuda de su Santo Espíritu en mi vida personal y en el desarrollo de este programa, para llevar a ustedes, hermanas y hermanos, una palabra de luz, de guía, una palabra de salvación. Lo pido en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén, amén, amén. Amén, amén. Bueno, ¿qué tal, Normiliana? Se nos vino la Semana Santa. ¿Qué te parece que ya estamos a las puertas? ¡Qué maravilla! Ya estamos preparados. La maravilla es estar preparados ya para haber aprovechado este tiempo. Todo este tiempo de Cuaresma, haberlo aprovechado para celebrar ese Triduo Pascual. Esa es la maravilla. Pero bueno, efectivamente ya llegamos al quinto domingo de Cuaresma. Quinto domingo de Cuaresma. A tan solo una semana, 8 días para el Domingo de Ramos. Y tenemos que la primera lectura es del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo del 12 al 14. El salmo responsorial es el 129. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo del 8 al 11. Y el Santo Evangelio es según San Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 45. Esas son todas las lecturas para este quinto domingo de Cuaresma. Comencemos entonces con la primera lectura. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 12 al 14. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros,
Los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el profeta Ezequiel, que yo sé, Normiliana, que a vos te encanta la lectura de los huesos secos. Me encanta. De los huesos secos, que es esto, pues, que nos está diciendo aquí el profeta Ezequiel. Es decir, que se levantan de la tierra y recobran la vida. Recobran la vida porque el Espíritu de Dios viene a ellos, que es la resurrección. Esta lectura es un anuncio de la resurrección. Es un anuncio que tiene que ver con el Evangelio que se proclama este día en la Santa Eucaristía, que es el Evangelio de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Pero que tiene una profundidad mucho más allá que la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Es el significado de lo que tiene ese Evangelio. Y aquí el profeta Ezequiel nos está anunciando que nosotros vamos a resucitar. Que vamos a resucitar. Vamos a resucitar y vamos a recibir el Espíritu de Dios y vamos a vivir aquí dice, en la tierra de Israel. Esa tierra de Israel que dice esta lectura es la patria celestial. Esa es la patria celestial, en los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Eso es? Sí. Porque la resurrección es para entonces la resurrección de los muertos, pues. Ahora, naturalmente que la resurrección es esa, aunque todos los que creemos en el Señor hemos resucitado al Señor. Hay una profundidad muy grande en este concepto, pues, de tal manera que el profeta Ezequiel, tantos años antes, centenares de años, nos está anunciando lo que Jesucristo vino a llevar a su cumplimiento, la resurrección, tanto la resurrección de los que Él levantó de la muerte, a Lázaro, que es el Evangelio de hoy, como su propia resurrección. Sí, me encanta todas las lecturas del profeta del destierro, que es Ezequiel. Y aquí él tiene una visión sobre esto de los huesos secos. Una visión, porque esos huesos secos es ese pueblo de Israel, que se encontraba en el destierro, un pueblo, y además es una promesa, les infundiré una promesa, como todas las promesas del Antiguo Testamento, que son cumplidas en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver cumplido en el Evangelio de hoy. Todas las promesas del Antiguo Testamento, hermanos, son cumplidas. Y esta es de las maravillas, de las promesas más maravillosas cumplidas, porque Él va a infundir en nosotros su espíritu para tener vida, pero no vida para vivir en este mundo, para tener vida en abundancia y vida eterna, para resucitar para la vida eterna. Esa es la promesa y la maravilla, y es así que Él infunde el Espíritu. Es más, Él ve en la visión cómo los huesos salen del sepulcro, pero ¿cuál es ese sepulcro? ¿Cuáles son esos huesos? Así, cuando nos encontramos nosotros embuidos en la muerte, en el pecado, esos son esos huesos secos.
Cuando no tenemos vida, estamos muertos, el alma está muerta, porque el alma no estamos en gracia, porque no tenemos fe. Es como si no tuviéramos alma. Nuestro cuerpo está sin vida y esa es su promesa, que viene a infundir su espíritu para darnos vida en abundancia, para poder resucitar y resucitar a una vida eterna, vida en abundancia. Y cuando recibimos su espíritu, lo recibimos en el bautismo. Y no solo en la lectura del profeta Ezequiel, les daré, dice, yo los purificaré con agua, que es el bautismo, les infundiré un espíritu nuevo y le cambiaré ese corazón de piedra por uno de carne. Todo eso va de la mano con eso, los huesos secos. Pero esta está dirigida al pueblo que esos huesos representan a un pueblo que está muerto. A un pueblo, el pueblo de Israel en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, está referida a Israel. Pero hoy por hoy, lo interesante es que está referida a nosotros. Él nos viene a sacar de nuestros sepulcros, de nuestros infiernos, y Él nos viene a infundir una vida nueva, un espíritu nuevo a nosotros hoy. ¿Cómo te encontrás, hermano, hoy? ¿Cuál es tu situación de hoy? ¿Cuál es tu situación? ¿Estás en esos sepulcros? ¿Tus huesos están secos? ¿Cómo están? Porque Él los viene a sacar y a revivir y a infundir los tendones, la carne a esos huesos y a darle vida. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y esas son sus promesas de que cualquiera sea nuestra situación, que nosotros creamos en Él, que tengamos fe, que confiemos en Él, que Él nos viene a sacar de las tinieblas, nos viene a infundir su espíritu y que nos viene a revivir como a este pueblo, que Él viene a revivir a este pueblo en el Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel. Porque, ¿qué es lo más importante de esta lectura? De que la vida está en el espíritu, que el cuerpo este cuerpo es la casa de campaña, este cuerpo aunque muere físicamente, la vida no muere. Si tenemos fe y creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Ahí lo vamos a ver todo ese misterio en el Evangelio de hoy, hermano. Lo importante de esta lectura es que el profeta Ezequiel nos está diciendo que los seres humanos nos tenemos que morir, pero que vamos a resucitar. Y esa promesa, ese anuncio, se cumplió en Jesucristo. Eso es lo importante. Y que responde a todas las interrogantes más profundas de nosotros los hombres. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es nuestro destino futuro? Aquí está claro, hermano. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es nuestro destino futuro? Que es la vida eterna. Y aquí se perfila nuestro destino futuro, que es la resurrección a la vida eterna. Pasemos al Salmo responsorial. Salmo responsorial del Salmo 129. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el
tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservarás el recuerdo de las copas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todos sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Perdónanos, Señor, y viviremos. Así es. No podríamos vivir si el Señor no nos perdona. No podríamos resucitar si el Señor no nos perdona. Pero para que el Señor nos perdone, tenemos que pedir perdón. Y para pedir perdón tenemos que estar arrepentidos y dispuestos a no volverlo a hacer, lo que es ofensivo para el Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Eso dice el Salmo, que luego clama porque el Señor escuche las súplicas, porque el Señor extienda su mano y nos perdone, porque el Señor nos lleve a la vida nueva. Eso dice el Salmo. Así es. Perdónanos, Señor, y viviremos. ¿Por qué? Porque no podemos morir, no podemos sin estar limpios, con rencor en nuestro corazón y con odio a alguien sin antes haber pedido perdón. Si nosotros, a la hora de la muerte, nuestra muerte física, estamos limpios, estamos en gracia y le hemos pedido, nos hemos confesado y hemos pedido perdón, estamos seguros que viviremos a la vida eterna. Estamos seguros que el Señor nos ha perdonado. Por eso, hermano, este responsorio es bien importante. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Y no solo perdónanos, Señor. Perdonemos al hermano primero, antes de pedirle perdón al Señor. Tenemos que saber perdonar, porque como dice el Salmo, desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Así es, desde el abismo de mis pecados, reconociendo esos pecados y limpiándolos esos pecados, por supuesto. Si llevaras cuenta de nuestra culpa, dice en otra Biblia, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón y por eso con amor te veneramos. Qué belleza de salmo. Como es chiquito, voy a leerla literal porque no es lo mismo escucharlo cantado que literal el salmo. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que la aurora al centinela. Esa es una alegoría. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas las iniquidades. ¿Quién es su pueblo, hermano? Él ya nos redimió de todas las iniquidades. Él ya vino para salvarnos, ya nos ofreció la salvación, nos abrió las puertas del cielo para todas nuestras iniquidades. Somos nosotros ahora que, reconociéndonos pecadores, somos nosotros ahora los que tenemos que buscar solo el buen camino y el camino de la gracia para poder hacer eco a este responsorio. Perdónanos, Señor, y viviremos, para poder tener la esperanza, puesta la mirada en la esperanza futura, que es la salvación eterna. Depende de nosotros hoy. Todo ya está hecho por Él. Todo, y ya nos ha revelado todo. Depende de nosotros, hermanos. Así que mucho ojo, mucho cuidado en este periodo de Cuaresma, que es propicio para hacer esta autoevaluación de cómo estamos y qué tenemos que mejorar en todo este tiempo para los años venideros, para el tiempo futuro, hermanos. Pasemos entonces a la segunda lectura de este domingo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 8 al 11. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo aquí nos dice que si nosotros llevamos una vida desordenada y egoísta, que era lo que decía anteriormente en relación al Salmo, bueno, nosotros no estamos agradando al Señor. Pero si nosotros tenemos el Espíritu
de Cristo, hemos recibido el Espíritu de Cristo mediante nuestra fe y lo conservamos mediante nuestro comportamiento. Sí, tendremos una vida agradable a Dios y tenemos concretada nuestra esperanza en la vida eterna después de resucitar, porque eso es la vida eterna, resucitar para una vida en el Señor. Esa es la promesa que el Señor Jesucristo nos ha hecho. Y San Pablo hace esa afirmación y reafirmación, diciéndonos que el Espíritu que resucitó a Jesucristo, si habita en nosotros, también a nosotros nos va a resucitar. ¿Qué les parece? ¿No es hermosísimo, alentador? ¿No es una ilusión que se concretará en el momento de la plenitud del regreso de Jesucristo? Señor Mariana. Aquí nos habla de la vida en el Espíritu, que si es nosotros, que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre ustedes. El mismo Espíritu del Padre que resucitó a Jesús entre los muertos habita en cada uno de nosotros, que nosotros debemos de vivir desde el Espíritu. Si tenemos el Espíritu de Cristo, somos de Cristo y debemos de vivir como Cristo. Y es ese Espíritu el que da vida, es ese Espíritu, hermano, el que vivifica, santifica. El Espíritu de Dios dice que es el que nos da vida, y por eso el Espíritu de Dios, todo creyente, somos movidos por este Espíritu que realiza las obras del Espíritu. Vivimos del Espíritu. Por eso San Pablo ilustra un poco la justificación por la fe. La ilustra la justificación por la fe, es decir, los efectos que produce en nosotros la paz con Dios, la vida, la esperanza y la vida. El creyente es sustraído realmente al poder de la ley. El hombre puede ser justificado por la fe y entonces, en virtud del Espíritu de la vida, el hombre está capacitado para abrirse a la vida en cuanto a hijo y heredero de Dios. Todo lo hace el Espíritu, hermano. Hasta por el Espíritu estamos abiertos a la vida y nos hacemos hijos de Dios por ese Espíritu. Porque nosotros, con ese Espíritu que hemos recibido, ya estamos justificados por la fe. Ya no vivimos de la ley, ya estamos justificados. Y estamos llamados a recibir en el futuro una gloria inefable en la que participará juntamente con Él todo lo creado. Miren la belleza del Espíritu. Es por el Espíritu que resucitamos. Es por el Espíritu que muere nuestro cuerpo físico, pero nuestra alma vive. El Espíritu, por el Espíritu, el alma vive. Y si tenemos fe, esa alma tiene vida. Pero si no tenemos fe, esa alma no tiene vida. No tiene vida si no tenemos fe. El Espíritu no ha hecho nada en nosotros. Y es ese Espíritu el que nos vivifica y nos santifica y el que da vida. Esa es la maravilla del Espíritu. Por eso es que podemos morir y por eso es un Dios de vivos y no de muertos, por ese Espíritu que nos ha sido dado. Muere el cuerpo físico, pero el Espíritu ahí queda y le da vida al alma. Y por ese Espíritu es que podemos resucitar, hermanos. Pero por ese Espíritu formamos parte de la familia filial de Dios, somos hijos de Dios, le decimos al Padre, Abba Padre,
por esa maravilla del Espíritu. Por eso el mensaje de la lectura es vivir desde el Espíritu y no desde la carne, desde el pecado, vivir desde el Espíritu. Por eso nos ha sido dado el Espíritu, para que vivamos del Espíritu, unido a Cristo. Somos de Cristo, somos de Dios. Yo puedo decir, Normillana, que soy cristiano, que soy de Cristo, pero si llevo una vida desordenada y egoísta, no soy de Cristo. No soy. Porque no tengo el Espíritu de Cristo. No soy. Y no voy a resucitar para vida eterna. ¿Ya? Así que esa es la fórmula que nos presenta hoy San Pablo. Y aunque el cuerpo es débil, la carne es débil, ahí está el Espíritu. Ahí está ese Espíritu que nos está dando sabiduría, el Espíritu que nos está guiando en la vida por el sendero, por el buen camino. Ahí está el Espíritu que nos hace orar, con buenas acciones. Ahí está el Espíritu guiándonos, que es la luz de Cristo. Ese Espíritu es la luz de Cristo. Esa es la maravilla del Espíritu, Manuel. Pasemos a la alabanza musical de este domingo. Regresamos con la proclamación del Santo Evangelio. La resurrección de Lázaro es un signo y anuncio de la Pascua del Señor. Es signo de la vida y anticipo de la resurrección de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí no morirá. Nuestro amigo Lázaro está dormido y yo iré a despertarlo y él se levantará. No te he dicho que si crees tú verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí no morirá. Y Jesús, al ver el llanto de María y de todos los judíos que con ella estaban, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó y luego lloró. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí no morirá. Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, para que crean que tú me has enviado. Grito fuerte, Lázaro, levántate.
hermanos en Palabras de Vida Eterna, aquí en Extra Plus con nuestra hermana Normiliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, ¿es que va a sanar? Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo:
Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Se puso Jesús a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces Jesús dijo: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en el sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muchas cosas se pueden decir acerca de este evangelio. Yo trataré de señalar las más importantes. Primero, el domingo pasado, el evangelio nos habló de cómo Jesús curó a un ciego de nacimiento. Nadie nunca ha podido hacer eso. Ni los más eminentes oftalmólogos han podido hacer que un ciego de nacimiento mire, porque no es que recobre la vista porque nunca ha visto, que mire. Jesús hizo ese portento. Y hoy está resucitando, según el Evangelio, proclama el Evangelio, a un muerto que tenía 4 días de estar enterrado y que ya hedía, dijo su hermana Marta, que antes le había dicho a Jesús que ella creía que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero en este momento, cuando Jesús pide que retiren la piedra que tapaba el sepulcro, Marta duda de que su hermano pueda resucitar porque ya se está descomponiendo su cuerpo. Duda de la capacidad, del poder de Jesús de resucitar a un muerto en esas condiciones, porque ya Jesús había resucitado a otros muertos, pero no a un muerto con 4 días de estar enterrado. Eso son aspectos importantísimos de este evangelio, que Jesús llega a resucitar a Lázaro y que lo importante, lo fundamental no es la resurrección de Lázaro, sino es la glorificación del Padre y del Hijo a través de este portento. Porque Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, y el que está vivo y cree en mí, ese vivirá eternamente. Sí, es una belleza este evangelio, y nos dice una millonada de cosas, con muchos signos, con muchos mensajes. Pero yo antes quería hacer un bosquejito muy rápido
de esa pedagogía de Jesús. Hasta otros evangelios de antes hemos visto cómo Él ha venido poco a poco, trabajando en este sentido de la vida, demostrar que Él es un Dios de vivos y no de muertos, y lo pudimos ver cuando el funcionario le pidió que salvara a su hija y la salvó. Pudimos verlo cuando el centurión le pidió también, y desde lejos Él pudo salvar a su hija. Desde lejos no hubo necesidad, y de una enfermedad, y vino sanando enfermedades y cosas. También, después de sanar enfermedades y sanar desde lejos, sin necesidad de llegar y estar presente, porque así es su poder, y es omnisciente, y está en todas partes, y por eso puede sanar desde cualquier lugar, porque es omnisciente. Y es omnipotente, omnisciente y omnipotente. Ahora vemos cómo Él también pasa a la etapa en los otros evangelios de revivir a un muerto. Y revive al hijo el único hijo de la viuda de Naín, desde el ataúd, pero no estaba en el sepulcro. Revive a la hija de Jairo, la revive, ya estaba muerta en cama, pero no en sepulcro. Y ahora llega al evangelio, miren el proceso, llega hasta revivir a Lázaro, ya en el sepulcro. ¿Por qué? Porque este es un evangelio que prefigura ya la muerte y la resurrección del mismo Cristo. Y este evangelio, igual que el ciego nacimiento, también es para aumentar la fe de los discípulos y se prepara para la gloria de la resurrección. Y es para dar gloria al Padre, como lo dice en la primera estrofa del evangelio, para dar gloria al Padre. Y comienza que Lázaro está enfermo, y él sabe que él está enfermo, pero él puede sanarlo, pero no quiere llegar hasta ahí. Él quiere resucitarlo, y lo quiere resucitar con 4 días de estar ya metido en el sepulcro y estar estupefacto, ya con ese hedor fétido. Lo quiere resucitar. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Dios. No es exactamente para mostrar cuánto amaba a Lázaro en específico, para demostrar cuánto nos ama a nosotros, y que no nos deja solo, y que no nos abandona, y que también a cada uno de nosotros nos regala ese misterio de la resurrección. Y aquí le dijo: Señor, el amigo a quien tanto quiere está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, exacto como lo hizo. Y cuando se enteró que estaba enfermo, más bien aplazó 2 días más para que sea contundente, se viera contundente ese milagro de la resurrección de Lázaro, para que se pudieran convertir los judíos no creyentes que estaban alrededor de la muerte de Lázaro. En ese lugar estaba lleno de judíos, pero judíos no creyentes. Y por eso él dijo: vayamos otra vez a Judea. Por eso cuando llega, él le dice: Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Y todos creían que se iba a sanar, que si estaba dormido se iba a sanar. Y no era sanación, simple sanación. Hasta que Jesús les abrió los ojos y les dijo, y por eso esperó hasta que muriera Lázaro, llegar y que estuviera 4 días. Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Dice, ha muerto.
Quería que todos los que estaban alrededor se dieran cuenta de su resurrección para que les ayudara a convertirlo. Lo que no sabían estos judíos no creyentes que estaban allí, que tanto la vida como la muerte, la fuente era Jesús. Ellos nunca lo concibieron así. Todo el mundo estaba llorando, dicen. Todo el mundo lloraba, hasta los judíos, todo. Porque los judíos lloraban porque la muerte la veían como eterna, la muerte. No vislumbraban la vida como una eternidad, sino para él no existía la vida después de la vida, la verdadera vida, que era la vida eterna, no existía. Y por eso era que lloraban ellos. Y que los judíos creían que entre más se lloraba, más se le ayudaba al muerto. Sí, y entonces Jesús llora también, pero Jesús llora de alegría, llora como ser humano, como humano, pero él lo que quería demostrar en esa resurrección de Lázaro era ya la divinidad, que por su divinidad nosotros alcanzaríamos la vida eterna y alcanzaríamos esa divinidad también. Y llora de alegría, no llora exactamente de tristeza, aunque él es humano. Y claro, sobre la muerte física y la falta que hace una persona en la vida de uno llora, y está bien, es perfecto, hay que llorar. Y Jesús aquí se destaca también de las únicas 3 veces que llora. Una de las 3 veces que llora en Lázaro, lloró en el huerto de los olivos y lloró en Jerusalén cuando vio a toda Jerusalén y vio la humanidad perdida, llora. ¿Y dónde lo han puesto? Le dicen, ven Señor y lo verás. Y ahí es donde se puso a llorar. Y entonces dijo Jesús, quiten la losa, pero así, contundente. ¿Pero cuál es la losa? Es el peso de la ley. Es el peso de la ley, de nuestros pecados. Y quiten la losa para predicar la gracia, para que entre la gracia. Y le dice, Señor, ya huele mal, le dice la hermana. Y le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí es donde le quitan la piedra. Pues. Pero entonces Jesús levantó los ojos al cielo y le dice al Padre, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea. Todo lo hacía propicio para ver si lograba la conversión de estos judíos, para que crean que lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Ni aún así, hermanos, creyeron estos judíos no creyentes. Y luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de allí. Esa voz potente significa esas trompetas que al final de los días se van a escuchar, estas trompetas de la resurrección, cuando todos resuciten. Y le dice, Lázaro, sal de ahí. Le dice su nombre, Lázaro. ¿Por qué le dice su nombre? En específico, para que solo él salga de ahí y no todos los otros muertos. Y ya les quitan las vendas y lo desatan. Al ver lo que había hecho, muchos judíos, algunos no siguieron creyendo con todo este relato y todo este acontecimiento increíble de la resurrección. Muchos no creyeron, pero hay otro montón, otra parte que sí creyeron al final, de los judíos, y creyeron que todo esto era para gloria de Dios también, y esta era la prefiguración de su resurrección. Pasado este milagro de Lázaro, la resurrección de Lázaro, es que viene la crucifixión y la muerte de Cristo. El tiempo se nos ha terminado, Normiliana, pero yo quiero concluir con una afirmación basada en lo que vos decías, que Jesús no resucitó a Lázaro porque lo amaba. Sí lo resucitó porque lo amaba, pero no. La razón fundamental no fue esa. No fue esa, sí. Él lo dice en su oración. Lo dice
porque Él aquí está diciendo, lo dice textualmente, yo soy un Dios de vivos y muertos. la resurrección y la vida. Yo soy lo que le dijo Yahvé a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy Dios, para demostrar que Él es Dios, el que lo resucitó, que resucitó al hombre. Jesús se había muerto en el Gólgota y que nos va a resucitar a nosotros. Dios, el único que nos puede resucitar, Dios, ese es Jesús en ese momento. Él es la misma fuente, lo que no habían comprendido los judíos nunca, la fuente de la vida y de la muerte, que es un Dios de vivo y Dios de muerte, y eso es lo que nos ofrece a nosotros mismos, la resurrección. Es un Dios, ahí con este relato, hermanos, queda claro que Él vence a la muerte. ¿Cómo vence? Con la resurrección Él vence a la muerte. Y vence el pecado en las tentaciones, que no sucumbió a las tentaciones. Ahí vence el pecado y vence la muerte y el pecado, Jesús, porque Él es la fuente de la vida y de la muerte. Y Él dice que para que crean. ¿Por qué? Porque ni Marta ni María terminaban de creer, ni los discípulos creían, mucho menos los judíos, y mucho menos nosotros, porque nosotros decimos que creemos, y a veces no creemos, como le pasó a Marta. Por eso es que Jesús hace ese portento. Hermanos, meditemos en eso, caminando ya la última semana a la celebración de la pasión, vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Le pido la oración final. Sí, la vida del alma, hermano, es la fe. La vida del alma. Si no tenemos fe, nuestra alma está muerta y no tenemos vida. Estamos muertos en vida. Por eso el que cree en mí nunca morirá. Aunque esté muerto, vivirá también. Padre Santo, Padre Eterno, Todopoderoso, Dios unitrino, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque nos continúas revelando tus insondables misterios, porque nos demuestras que sos un Dios de vivos y no de muertos, que sos la fuente de la vida y de la muerte, que has vencido. Queda claro y contundente de que ya venciste la muerte y el pecado, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras tu fidelidad y tu inmenso amor en ese mismo amor que le tienes a Lázaro. Ese mismo amor es el que nos tiene a cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros nos ofrece la resurrección. Cada uno de nosotros vamos a resucitar ese tercer día, Señor. Y gracias, Padre, porque ya nos vamos prefigurando tu resurrección, Señor, acercándonos a esta fiesta del Tríodo Pascual, a la fiesta más grande, el mayor acontecimiento más y el más extraordinario que le ha podido pasar a la humanidad. Gracias, Padre, gracias porque sí creemos en la resurrección de los muertos, como dice nuestra profesión de fe. Creemos que tú eres nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, que es el Espíritu el que nos da vida, que tú has venido a purificarnos y a infundir tu Espíritu en nosotros, en cada uno de tus hijos, y nos has hecho ser parte de tu familia, Padre Santo. Gracias porque nos has dado un corazón de carne y nos has quitado este corazón de piedra. Nos has infundido un corazón de piedra. Gracias porque les has dado vida a nuestros huesos secos, porque has bajado a nuestros sepulcros, a los infiernos, como bajaste a los infiernos de Lázaro. Asimismo, bajas a nuestros infiernos y nos sanas y nos llenas de tu gracia cada vez que buscamos el sacramento de la reconciliación. Gracias, Señor. Creemos en ti. Te pedimos que derrames abundantes bendiciones en este canal, en su personal y en sus familias, en los hermanos televidentes y su familia, en la familia Manuel y en mi familia.
Gracias, Señor, te pedimos por nuestra conversión aquí y ahora. Te pedimos, hoy es el tiempo propicio, el tiempo favorable para nuestra salvación, que rasguemos nuestros corazones y no nuestras vestiduras, Señor. Sabemos que tú nos trajiste al mundo sin nuestro consentimiento y solo nos puedes salvar con el consentimiento nuestro. Gracias, Padre, por todo lo que nos develas y nos enseñas. Y a ti, Madre Santísima, que has concebido a nuestro Salvador en tu seno virginal, te pedimos que intercedas para todas nuestras necesidades físicas, espirituales y materiales. Que interceda por la paz del mundo, por tu iglesia, por la Iglesia Universal, por la paz de Ucrania, por la paz de Nicaragua, Señor. Llévanos a los pies de tu Hijo con prontitud y cúbrenos con tu manto. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate.